Mujer, soñadora, optimista y muy mamá de todos. Analítico, pragmático, disciplinado y un tanto cuadrado. ¿Y qué somos? Un matrimonio de ñoños. Hola, bienvenidos a Matrimonio de ñoños. Un podcast donde un par de ñoños les habla. Por aquí les habla Rudy. Por acá Mauricio. Hola, amor. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Bien, un poco asustado. ¿Asustado por qué? Bueno, hoy tenemos ciertas novedades. Sí, llegó el episodio 26 y con él llegó la novedad que tenemos. Un invitado, la primera vez que estamos entrevistando. Correcto, era algo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo, queríamos hacer desde hace mucho tiempo, pero por equipo, coordinación, por miedo, lo habíamos postergado, así es que llegó el día. Correcto. Si quieres, comenta un poco el tema y tú introduces, o sea, haces la presentación del invitado, ¿sí? Ok. Perfecto. Como bien saben, el nombre del podcast es Matrimonio de ñoños, así que la mayoría de los temas que tratamos es enfocado en eso, pues en pareja. Este es un tema que nos ha tocado en lo personal, que es cómo lidiar con la depresión cuando una de las personas dentro de la pareja la padece, ¿sí? Y pues bueno, trajimos un experto hoy en el tema. Estamos también muy contentos por ello. Exacto. Vamos a hablar un poco de qué es, cómo tratarla, cuáles son esos signos de alarma. Y bueno, varias cositas así, bien nutrida la entrevista y que sobre todo queremos es como eso, como que haya más educación del tema, que se hable más del tema, que no sea un tabú y ayudar, bien sea que la estén transitando, que hayan pasado por ella o incluso prevenirla, porque también de eso hablamos. Claro. Bien, y el invitado que tenemos hoy, el experto que tenemos hoy es un gran amigo de los dos, una persona a la que le tenemos mucho cariño, mucha estima, pero que también admiramos mucho por quién es profesionalmente. Tenemos al doctor Gerson Méndez. Él es médico cirujano de la Universidad de los Andes, Venezuela, médico psiquiatra de la Universidad de los Andes, Venezuela, y actualmente ejerce como psiquiatra en una unidad de salud mental en Barrancabermeja, Colombia. Y sin más que decir, los dejamos con el episodio. Espero les guste tanto como a nosotros nos gustó grabarlo. Hoy estamos un poquito emocionados, ansiosos, asustados. Aparte de saludarlos a ustedes, saludar a Mauri, saludamos a alguien más. Sí. Buenísimo. Después de darle muchas vueltas a este momento, porque desde hace rato queríamos tener invitados, bueno, llegó el día, nos atrevimos. Y sí, estamos un poquito asustados, obviamente, pero siempre quisimos hacerlo como con una persona que por supuesto tuviésemos confianza, que le tenemos mucho cariño y que admiramos mucho por su trabajo y bueno, por cómo es como persona. Así que bueno, le damos la bienvenida. Sí. Buenísimo. Sí, quien tenemos con nosotros hoy al doctor Gerson Méndez. Él, bueno, mientras Rudy era, interna en el hospital. Interna de pregrado. Sí, allá en Táchira, en San Cristóbal. Gerson estaba haciendo, si no mal recuerdo, ya... siendo residente de psiquiatría. Perfecto. Entonces, por ahí obviamente fue toda la conexión con Gerson. Y bueno, bienvenido, Gerson. Gracias, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Aquí todo bien. Y bueno, nada, se nota. Estar aquí. Nos alegra. Y gracias, primero que nada, por la invitación, o sea, por aceptarnos la invitación. Disculpa algunas tortas que van a ir en el camino porque es la primera vez que estamos entrevistando. Bueno, normal. Me agrada ser el primero. Buenísimo. Gracias, por supuesto, por eso. Y bueno, como para romper el hielo y todo lo demás, Mauricio y yo cuando estábamos planeando, bueno, la entrevista, estábamos recordando y hay una anécdota particular con Gerson y es que él estuvo durante toda nuestra relación, siempre ha estado de alguna forma u otra, pero hay un cuento cómico, no sé si Gerson se acuerde, pero cuando estábamos en la ruralita, mi ruralita, en Pregonero, 6 horas, un pueblito a 6 horas de mi ciudad de San Cristóbal,
Mauricio y yo estábamos a distancia, una época muy dura para la relación. Y teníamos, ¿cuánto tiempo a distancia? ¿6 meses? Algo así. Casi 6 meses. Casi 6 meses. Era imposible ese año que yo viajara a verlo o algo así, y bueno, para él también era un poco complicado por el trabajo, pero yo estaba como interna, así es que era como que imposible pensar en que yo podía viajar. Sin embargo, en una de esas conversaciones con Gerson, él siempre era como que nos escuchaba mucho y siempre nos alentaba. Nos echaba los cuentos de sus propias experiencias y bueno, era como reconfortante siempre hablar con Gerson. Entonces en esos cuentos, él escuchándonos, le digo, no, que sí, que Mauricio, que la distancia, que todo lo demás, no sabemos cómo hacer. Entonces me dice, pues Ruda, me dice él, pues haga algo, planee para la última semana de la ruralita y váyase. Y yo, no, ¿cómo? Imposible. Claro, yo ya pasé por eso y yo sé que esa última semana se puede, o sea, deje todo listo, el trabajo listo. Llamo a Mauricio y le echo el cuento y me dice, ¿en serio? Y yo, no sé, me da miedo, ¿será? Y bueno, se pudo, gracias a esa idea de Gerson y pues a ese empujón. Bueno, sí, claro, yo me acuerdo, se pudo. Sí. Se pudo. Sí. Y bueno, el tema del día de hoy. Ok, el tema del día de hoy es algo que ya hemos tocado en el podcast anteriormente. Capaz no con este enfoque, pero ha sido un poco algo que viene siendo, lamentablemente, algo de tabú, al menos en la sociedad venezolana de donde venimos, que es todo el tema de la psicoterapia. Pero hoy queremos enfocarnos bastante, aprovechando que tenemos al experto en la llamada, que es cómo lidiar con cuando la pareja o una de las personas de la pareja tiene depresión, de qué forma uno puede ayudar pues a su pareja. Recuerdo bien también que Gerson en algún momento comentamos porque bueno, esto es algo por lo que ya transitamos y pues bueno, como bien dice Rudy, nos ayudó bastante. ¿Te parece si empezamos un poco, Gerson, un poco contigo, saber cómo ha sido tu proceso para llegar hasta donde estás en este momento profesionalmente? Bueno, claro, no sé qué quieren que les cuente toda mi historia. Sí, la verdad que nos gusta mucho saber las historias y bueno, a ver, ¿cómo fue todo ese proceso de medicina? ¿Por qué la decidió? Luego, ¿por qué psiquiatría? Bueno, pues mira, medicina, la verdad yo de niño nunca pensé en otra cosa. Siempre me veía como médico, aunque lo veía como difícil. Finalmente, bueno, digamos que todo se alineó, todas las cosas se dieron y pude entrar. Sin embargo, pues en un primer intento yo no continué la carrera, yo abandoné la carrera en primer año cuando empecé por primera vez. Luego tuve una etapa de mi vida donde trabajé en otra cosa, pasó un tiempo, finalmente pues decido regresar, volver a empezar porque yo el primer año no lo había probado. Y ahí pues sí ya fue donde digamos hice la carrera sin mayores contratiempos, pues gracias a Dios me fue bien y pude terminar. Luego de eso pues trabajé 6 años como médico general. Yo di varias vueltas para llegar a psiquiatría. La verdad nunca lo pensé como la primera especialidad que tenía en mente, o sea, no era mi primera opción. Pensé que iba a ser cirujano. Entré a posgrado de cirugía general y estando en el posgrado de cirugía general me di cuenta que no quería ser cirujano. Y bueno, afortunadamente tuve la buena suerte de que me atreví a abandonar esa especialidad. Y finalmente, un día, no sé, como en tono reflexivo, pensando, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y recordé que durante la carrera me había parecido interesante psiquiatría, pero nunca lo había considerado como para hacerlo como especialidad y dedicarme a eso. Sin embargo, como me había gustado digamos, la materia, decidí decidí intentar y quedé en el posgrado, empecé como a ver qué pasaba, ¿sí? Como más en ese sentido de que vamos a ver qué sucede y bueno, me enamoré. Me enamoré de psiquiatría y bueno, ya de ahí en adelante ha sido maravilloso la experiencia. Pues pude sentir, yo diría que prácticamente por primera vez,
como esa avidez por aprender, por leer, por profundizar, por querer más. La verdad me encanta mi carrera, me encanta mi profesión, lo que hago. Y pues actualmente estoy en Colombia. Apenas terminé la especialidad, me vine a Colombia con mi esposa y duré 2 años, casi 2 años, sin poder ejercer la especialidad mientras todo el proceso de legalizar, apostillar, luego la convalidación, luego aquí hay que hacer el proceso de inscripción en el colegio para poder tener la tarjeta profesional y poder ejercer. Digamos que en todo eso fueron casi los 2 años para poder empezar a ejercer la profesión. Y bueno, pues ahorita estoy en una ciudad sumamente calurosa, así que si me ven sudando, es porque aquí la temperatura no baja de 33 grados. ¿Qué ciudad sería esta? Barranca Bermeja, en Santander. Ok. Es una de las ciudades más calurosas de Colombia. Y bueno, pues ahorita estoy desempeñándome como especialista en una unidad de psiquiatría, que es una sede del Hospital San Camilo, que la principal está en Bucaramanga. Y aquí en Barranca Bermeja hace 1 año y medio ya abrieron una sede pequeña y yo soy el psiquiatra que está a cargo en este momento. Sin embargo, pues por ahí tenemos unos planes y trabajo, Dios mediante, lo que queda ahorita este mes de agosto y me mudo a Bogotá. Excelente. Al frío. Uy, sí. Hace falta, ¿no? Sí, el calor es terrible. Para mí ha sido muy difícil acoplarme al clima. La ciudad me parece muy bonita, la gente es muy chévere. La verdad aquí no hay tanta discriminación como en otras zonas con los venezolanos. Por lo que les decía hace un rato, aquí los venezolanos se mimetizan bien porque aquí no hay un acento definido del barranqueño, sino es una mezcla y consigue gente que tiene acento paisa, acento rolo, acento de norte de Santander, que es como el que más se parece al de nosotros, acento costeño que se parece mucho a los maracuchos y entonces es muy similar. Bien. Pero la verdad que, o sea, me parece muy bonita la historia y me llama mucho la atención porque hubo como esa valentía, ¿no? O sea, primero continuarla a pesar de la interrupción y luego esa valentía de que no estaba cómodo en algo y se salió como de esa zona y dijo, bueno, vamos a arriesgarnos, porque también es muy fácil seguir, muchas veces por presión social, por los demás, por infinidad de cosas. Claro, seguir el rebaño como quien dicen. Una consulta, Gerson, como para poner un poco de cronología en todo esto. Cuando dices que empezaste la primera vez, ¿en qué año fue eso? En el 2000 empecé yo medicina por primera vez. Ok. Y la segunda vez, que fue cuando ya volví, fue en 2004. Ok. Pero definitivamente era el amor a la carrera, al arte, como quien dice, porque Sí. volvió, o sea, había algo que lo llamaba. Sí, medicina siempre, como te digo, nunca pensé en otra cosa, pero tú sabes que uno crece pues lleno de mitos, hay una mitología personal en la familia, ¿no? Una mitología familiar, que eso se mueve mucho. Y entre otras cosas, uno de los mitos que siempre ha existido con la carrera de medicina es que tienes que ser un estudiante, bueno, el mejor de todos. Tal cual. O el mejor de todos, o hijo de médicos, o tener contactos, Y tener o un mucho montón de dinero. cosas. Exacto. Pero no, Entonces en después... Venezuela, pues, afortunadamente estaba como la característica, pues, que digo yo que ahorita viendo las cosas ya desde fuera, creo que es algo bastante único de nosotros, y es que las universidades públicas son accesibles siempre que usted se esfuerce lo suficiente para aprobar los exámenes que tiene que hacer para ingresar, ¿no? Exacto. Y bueno, a pesar de toda la crisis, lo golpeado que está el país, igual siguen siendo universidades buenas. Sí, es así. Hablando un poco ya que mencionaba los mitos y eso, en Venezuela el tema de la salud mental es o sea, el que va al psiquiatra, al psicólogo, lo tildan de loco, o sea, crecimos con eso.
Afortunadamente yo en mi familia, Sí, ya lo he contado, bueno, mi papá padece depresión y todo el tiempo, o sea, yo vi a mi papá yendo a psicólogo desde pequeña, entonces para mí era muy normal, en mi casa era muy normal, pero alrededor no, entonces ¿cómo hacer o cómo hacemos para cambiar esas cosas en la sociedad? Pues, porque uno, por lo menos aquí en Uruguay, en estos países, está mucho más abierta la mentalidad de la gente y sí se fomenta mucho el tema de la salud mental. O sea, voy al psicólogo es como voy al odontólogo, pero en muchas sociedades no. sí, bueno, mira, es que yo creo que es un fenómeno mundial. Yo siempre digo, un poco en tono de broma, de que nosotros los psiquiatras somos el, el lado oscuro de la medicina, porque además de que tenemos mala fama, ¿sí? Porque la gente va para el psiquiatra es cuando ya pasó por el brujo, ya pasó Ah, por el sacerdote, ya pasó por el rezandero, ya pasó por el pastor de la iglesia, ya pasó por exorcismos. Cuando y, nada de eso funciona, alguien les dice, váyanse para el manicomio, entonces van a la y consulta de en las psiquiatría. zonas rurales peor, ¿no? Sí, claro, eso está influenciado porque, bueno, tanto estas creencias que son muy latinoamericanas de que todo se debe a algo espiritual, a algo, digamos, paranormal. Y pues yo no soy quien para negar lo paranormal o lo espiritual, pero pues desde el punto de vista científico, desde la medicina, nosotros lo vemos de otra manera. Pues hay evidencia suficiente para respaldar que todo esto pues son trastornos de la mente. Pero el problema está en que siempre cuando hablamos de psiquiatría nos enfocamos en este tipo de trastornos, digamos que lo más llamativo que es lo psicótico, que es el paciente que popularmente las personas llamarían loco, de forma un poco despectiva, pero obvian una gran cantidad de patologías de la mente que no son psicóticas, que tienen que ver con el espectro de las emociones, por ejemplo. Y resulta que según la Organización Mundial de la Salud, actualmente la enfermedad más prevalente en el mundo es la depresión, seguida de la hermanita que es la ansiedad. O sea, las enfermedades emocionales, patologías que son mentales, son muy prevalentes en el mundo y son causa de cualquier cantidad de pérdida de dinero para empresas por ausentismo, personas que pierden incluso sus trabajos, ¿sí? Su capacidad de poder relacionarse con el mundo. Y muchas veces tiene que ver con digamos, el miedo a consultar, ¿sí? El miedo a poder asistir a una consulta pidiendo ayuda por el temor al estigma de que la gente se dé cuenta que fui al psiquiatra. Una pregunta ahí que menciona justamente depresión y ansiedad. ¿Qué características o cómo podríamos definir cada una? Por lo menos, ¿qué cosas determinan que una persona podría estar sufriendo depresión o qué son cuestiones características de una persona que podría estar bajo síntomas de ansiedad, por ejemplo? Bueno, mira, es importante, muy buena esa pregunta porque nos permite introducirnos un poquito sobre cómo funciona un poco la mente, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, hablando de ansiedad, que hay, digamos, dos grandes grupos. Una ansiedad que es ansiedad necesaria, normal, que no es la que nos motoriza en la vida, es la que nos impulsa. Por ejemplo, es la ansiedad que usted siente cuando tiene que pagar las facturas del agua, del recibo de la luz, de la comida, hacer el mercado, comprar alimentos, comprar medicamentos y usted dice, bueno, tengo que trabajar para producir dinero y con ese dinero poder gastar, pero además me tiene que alcanzar el dinero porque no me puedo seguir metiendo en deudas o tengo que pagar deudas. Bueno, esa ansiedad es necesaria, nos impulsa, ¿sí? Pero se vuelve trastorno cuando ya ese nivel de ansiedad llega a un punto de una intensidad donde interfiere con tu vida diaria. Eso es lo que caracteriza a grandes rasgos un trastorno. Cuando nosotros hablamos de trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno X y Z, para que sea trastorno tiene que haber alteración de actividades cotidianas como laborales, académicas, de pareja, familiares, ¿sí? Una persona que ese nivel de ansiedad es tanto que, por ejemplo, ya no logra ir al trabajo.
falta al trabajo porque tiene una crisis tal que no puede. O esa persona empieza a tener problemas con su pareja porque esa ansiedad o esa depresión está en un nivel tan alto que interfiere con la pareja, con la relación de pareja y empieza a haber problemas, ¿sí? La ansiedad se define como un miedo anticipatorio. Algo va a pasar, tengo miedo porque algo va a suceder, pero casi nunca sucede. Pero está ahí ese miedo, va a pasar, ahí viene, Dios mío, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Cómo voy a pagar las deudas? Y todo el tiempo estamos anticipando. La depresión, pues básicamente son síntomas de tristeza profunda, y se caracteriza porque esa tristeza es tal que otra vez interfiere con su vida cotidiana, con lo laboral, con lo de pareja, con todas las esferas de su vida, incluyendo lo personal. Por ejemplo, una persona que no le da ánimo de levantarse en la mañana, no quiere bañarse, no quiere vestirse, no quiere salir. Cosas que antes le producían placer, por ejemplo, ir al cine ya no le provoca. Antes le gustaba salir a comer, ya no le provoca, ¿sí? Baja también el deseo sexual, por ejemplo, cuando hablamos de pareja, y eso es uno de los puntos que trae muchísimo choque. Cuando una persona digamos, un miembro de la pareja padece depresión, padece ansiedad, porque es difícil para el que no la padece poder comprender por lo que el otro pasa. Wow, es bastante para desempacar ahí. Entonces, podríamos decir que como que una de las bisagras, como para entender una o la otra, sería que la ansiedad es miedo al futuro y la depresión ya es una tristeza que está instalada en la actualidad, y ambas, esta es la parte en común, ambas interfieren ya en tu forma de actuar y relacionarte con el resto de las personas y en tus actividades, como bien lo explicaste. Okay. Sí, y hay que hacer ahí también una salvedad importante con la depresión. Clínicamente, pues hay una discusión enorme sobre cuándo le podemos el nombre de depresión, cuándo no. Esto se debe a que hay episodios depresivos que se pueden considerar normales. Por ejemplo, el duelo por la pérdida de un ser amado. ¿Sí? A ver, biológicamente, la depresión se produce por una alteración en la producción y disponibilidad de unos neurotransmisores, principalmente serotonina, también está la dopamina, también está la norepinefrina. En la teoría, o lo que sustenta estas teorías, es que hay disminución de esos neurotransmisores a nivel cerebral y eso produce los síntomas afectivos que conocemos como depresión o ansiedad. Pero la discusión está porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, usted tiene una deuda enorme, pierde el trabajo, lo despiden y empiezan a cobrarle y va a perder su casa, va a perder su carro y usted se deprime? Entonces, la discusión está en que, ¿será que esa pérdida del trabajo o la muerte de su ser amado produce un descenso en la norepinefrina, en la dopamina, en la serotonina? ¿O es más bien algo reactivo al hecho que está sufriendo en ese momento esa persona por esa pérdida? ¿Sí? Entonces hay que diferenciar un duelo de la depresión, porque un duelo es algo normal, es un proceso natural que tiene que ver con cómo vivimos y cómo experimentamos esas pérdidas. ¿Sí? Se nos muere un familiar muy amado, por supuesto que vamos a tener todas las características que yo les describí previamente de un episodio depresivo. No nos vamos a querer levantar, no nos vamos a querer bañar, no vamos a querer comer, vamos a llorar todo el día, no vamos a querer hacer nada que nos produzca placer. Pero tenemos un punto de inicio de esa patología, es decir, o no de patología, porque no es una patología, sería un duelo. Tenemos un punto de inicio de esos síntomas que son depresivos. Entonces hay que diferenciarlo bien y hay dos vertientes al respecto. Hay unos clínicos que hablan a favor de iniciar tratamiento con antidepresivos apenas aparece un duelo. A ellos les parece que es mejor dar de una vez medicamentos que lo que hacen es corregir la disponibilidad de esos neurotransmisores que están en falla en el cerebro desde el inicio. Es decir,
perdió el trabajo, tome antidepresivos de una vez. ¿Es Ah, cualquier paciente o el que tenga predisposición? cualquiera. Tú agarras a cualquier ser humano y se le muere su esposo, su esposa y se deprime. Pero esa depresión es un duelo. Claro, pero hablaba de la medicación, o sea, en cualquiera, no el que tenga predisposición. Mm. Hay clínicos que lo hacen así. Todo ser humano que llega con tristeza, está llorando, tiene todos los síntomas, bien sea que es un duelo, bien sea que no, inician antidepresivos. Eso es una vertiente. La otra vertiente, que es con la que yo me identifico más, tiene que ver con, bueno, en mi opinión es algo más lógico. Si tenemos un proceso de duelo, no hay necesidad de utilizar antidepresivos. Lo que hay que es acompañar a esta persona en este sufrimiento y darle el espacio de que procese esa pérdida. ¿Sí? Desde el punto de vista psicoanalítico, claro, ya eso es mucho más profundo, más dinámico, pues, un poco opuesto a lo biológico. Se entiende, pues, que la depresión incluso tiene etapas, el duelo, perdón, la depresión por un duelo, un proceso de duelo, y lo describía Kübler-Ross. Ella describía 5 etapas que yo creo que estamos muy familiarizados con eso, ¿no? La etapa del duelo. Y eso obedece a que es un proceso natural. Por ejemplo, una mamá que pierde un hijo. Ningún ser humano está preparado psicológicamente para enterrar un hijo. La naturaleza, si se cumpliera siempre, el orden natural de las cosas es que los hijos entierran a sus padres. Y es una tristeza que nunca se olvida. Pero la muerte de un hijo es una tristeza que ninguna mamá se va a recuperar jamás. No va a pasar que usted recuerda a ese ser que murió y no le dé tristeza y no le den ganas de llorar. Y eso no necesariamente es un trastorno depresivo. Entonces viene la polémica porque estas dos, digamos, visiones se confrontan. Entonces, para tratar de unificar criterios, aparecen los manuales diagnósticos y con ciertas recomendaciones. Entonces hablamos de criterios para considerarlo o una depresión clínica o un duelo, suponiendo que hay un factor desencadenante. Entonces hablamos del tiempo. En el caso de la depresión es importante tomar en cuenta el tiempo. Para la Asociación Psiquiátrica Americana, que se guía a través del DSM, el Manual de Enfermedades Mentales, de diagnóstico de enfermedades mentales, ellos hablan de un periodo de hasta 6 meses. Es decir, una persona que empieza con síntomas depresivos y que persisten por más de 6 meses, ya lo puedo considerar un trastorno depresivo. Ojo, eso pese a que haya ocurrido un desencadenante externo, como alguno de los que tú bien describiste recién. Sí. Si persiste más de 6 meses, ya esa persona se puede calificar, o sea, esto ya no es un duelo, ya derivó en una depresión. Sería un duelo complicado o un duelo patológico. Okay. Pero, hay más peros. Resulta que un episodio de duelo puede durar hasta 2 años. Quiere decir que si yo me agarro de ese criterio únicamente, yo pudiera estar tratando un duelo con más de 6 meses, que es muy común, muy, muy frecuente. Bueno, sin necesidad de recibir fármacos, pero si yo me apego al manual, pues a los 6 meses medico a este paciente, ¿no? Entonces, resulta que hay que tomar en cuenta no solamente los síntomas, no solamente los criterios que aparecen enlistados en los manuales, sino que también hay que tomar en cuenta la historia de ese paciente. ¿Sí? Ejemplo, lo que Rudy decía, una persona que tiene la predisposición, una persona que tiene una personalidad con rasgos depresivos, que tiende a deprimirse fácilmente, o que ha tenido episodios depresivos en el pasado, vive un duelo, me dura más de 6 meses, yo digo, bueno, ya tiene el antecedente de trastorno depresivo, ya tiene la predisposición, muy probablemente no se va a recuperar sin ayuda de este episodio. Y a pesar de que sea un duelo, yo lo ayudo con medicamentos. Claro, por eso también es muy importante resaltar, o sea, aparte de que es un tema que no se habla tanto y que se le tiene como tanto miedo a eso hablar, resaltar que ahí está la importancia en acudir al profesional. O sea,
necesitamos ayuda, la mínima seña o incluso, bueno, la pareja, el familiar que está desde afuera ve algo, acudir al profesional porque es muy, o sea, se individualiza demasiado el tema por todos estos factores que muy bien explicaste. Entonces, es esa la importancia y que siempre va a haber una ayuda, siempre va a haber una solución. Sí, sí, cada caso es particular. Hay que analizar muchas cosas. Además que el tratamiento farmacológico, pues yo diría que es la mitad, no es el todo, porque tenemos también que atender otros factores que tienen que ver con los psicoterapeutas, ¿sí? Si también nos vamos a todos los manuales, a todos los artículos que se hayan publicado hasta este momento, la mayor eficacia en el tratamiento de trastornos afectivos, depresión, ansiedad o trastornos mixtos, que los hay y son muy comunes también, tiene que haber una asociación entre psicofármacos y psicoterapia, ¿sí? Porque digamos que es como un equilibrio que tiene que haber entre estas dos vertientes, que como te digo, a veces parecieran opuestas, pero que en esta especialidad conseguimos como un punto de confluencia y tenemos que echar mano de todo. En todos los artículos que usted pueda conseguir va a encontrar que el tratamiento más eficaz es la combinación de fármacos y psicoterapia. Una pregunta, ¿existe algún riesgo que estos fármacos deriven en dependencia? O sea, que tenga que el paciente seguirlos consumiendo para ser operativo, una persona operativa dentro de la sociedad, ¿o eso no ocurre? Bueno, esto es una pregunta también muy importante porque es, creo que la duda más frecuente en estos pacientes que tienen sobre todo la duda de acudir al psiquiatra. La realidad es que cuando hablamos de dependencia tenemos también bastante tela que cortar. Pero en esencia, y para resumir, los fármacos antidepresivos no causan adicción, no causan dependencia, ¿sí? Ahora, hay otros factores cuando hablamos de dependencia que tiene que ver no solamente con unos aspectos químicos de una respuesta a determinadas sustancias. Cuando profundizamos en el tema de las adicciones, de las dependencias, vemos que hay adicciones conductuales también. Por ejemplo, adicción al juego, adicción al internet, que actualmente se incluyó en el DSM y en el CIE-11, adicciones al sexo, a la pornografía. No son sustancias, pero son adicciones conductuales. Adicción a la comida, por ejemplo, los comedores compulsivos, ¿sí? Entonces, hay personas que utilizan el antidepresivo y desarrollan algún grado de dependencia psicológica, no a la sustancia, sino al hecho de estar tomando una pastilla para la depresión. Entonces se les hace muy difícil poder soltarse porque ellos lo ven como que la pastilla fue la que lo mejoró y creen que al soltar el medicamento van a decaer y presentan síntomas de abstinencia, pero es síntomas psíquicos, no obedecen a síntomas somáticos derivados de, por ejemplo, una adicción a cocaína o a heroína, por ejemplo, que tiene otros fundamentos que ya tienen que ver con algo bioquímico también en el cerebro. Wow, acá... Sí. Eso me parece muy importante y aquí sí ya quiero hablar como paciente, porque en el momento cuando Mauri contaba que Mauricio, que Gerson fue un apoyo, es porque, bueno, yo también padecí depresión y ansiedad. Y bueno, Mauricio desde afuera, como pareja, que por eso es que nos parece importante mencionarlo aquí en el podcast, acudió a Gerson, la ayuda. Y yo como paciente, incluso siendo médico y sabiendo el montón de cosas, igual tenía ese miedo. O sea, tenía ese miedo de acudir, tenía ese miedo de levantar la mano y decir, sí, estoy mal. Por muchas razones. Pero bueno, una vez que acudí y todo lo demás, tuve tanto ayuda farmacológica, tratamiento farmacológico, como psicoterapia y por supuesto muchísimo apoyo. Y como dice Gerson, o sea, sí es posible después de mucha terapia, de muchas cosas, salir adelante, incluso dejar el fármaco.
Entonces también es como quitarnos esa idea que tenemos en la mente de que nos vamos a volver adictos, porque no es así. Nos podemos sentir bien sin necesidad de la pastilla, sin necesidad de esa muleta, como dice mi papá, que es como ese apoyo, ¿no? Ok, es importante también que el tratamiento farmacológico debe ser supervisado, porque es que también tenemos otra tendencia todos los seres humanos a que apenas nos sentimos bien, ya no necesito pastillas. Sí. O sea, incluso en mi caso, que conozco un poco el tema, por supuesto no soy especialista en psiquiatría ni nada por el estilo, conozco un poco el tema, yo no decidí, o sea, como que acudí a la psiquiatra, primero le pregunté a mi psicólogo, porque sigo yendo a psicoterapia, ¿consideras que podría conversarlo con mi psiquiatra? Porque él es, claro, el que me ve con más frecuencia. Y me dice, sí, claro, adelante. Hablo con mi psiquiatra y me dice, sí, vela dejando así, como que paulatinamente, y todo bien. Pero es verdad, tiene que ser todo supervisado, el inicio hasta el fin. Sí, de hecho hace poco leí un estudio muy interesante, relativamente nuevo, que explica el motivo por el que se mantiene el tratamiento. Pues son tratamientos que no son para toda la vida, pero sí son prolongados, tratamientos que pueden durar hasta más de un año y medio, ¿no? Y esto obedece a que se ha visto que parte del efecto que tienen los medicamentos, por ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son como el caballito de batalla en depresión y ansiedad, tienen efectos directamente sobre áreas del núcleo celular que son las que se alteran en la expresión de las proteínas que componen los neurotransmisores. Entonces, si nosotros quitamos el tratamiento antes del tiempo que más o menos debe tomarle al fármaco, permitir la reparación celular, permitir la reparación de esas cadenas genéticas que producen esos neurotransmisores defectuosos, pues lo más probable es que en el futuro haya una recaída. ¿Sí? Entonces tenemos que mantenerlo el tiempo suficiente para permitir que ese mecanismo de reparación concluya o se complete, y hay menos probabilidad de que haya una recaída en el futuro. Amor, ¿qué es Botiquín de Lectura? Bien, Botiquín de Lectura es un blog de salud y bienestar donde uno, como que todas mis pasiones, escribo un poco la escritura, la lectura, el bienestar, el cuidado corporal. Y bueno, está tanto en la página web botiquindelectura.com como en Instagram @botiquindelectura. Por allí me pueden seguir, pueden suscribirse y van a conseguir información sobre, bueno, todo lo que es los hábitos saludables, recetas, rutinas. Y como extra, si se suscriben en la web, van a recibir mi guía de alimentación saludable completamente gratis. Wow. Gerson, y ya volviendo un poco más hacia el tema de la pareja o el familiar que acompaña a este paciente depresivo, ¿cuáles son como esos signos de alarma que puede ver desde afuera el familiar o la pareja? Como para decir, oye, tengo que intervenir o hay que hacer algo, o puede estar pasando por eso. Bueno, sí. Normalmente el primero que se da cuenta es el familiar. Sí, incluso a veces antes que el paciente, porque nosotros como pacientes tenemos como parte de lo que implica el funcionamiento de nuestra psique mecanismos de defensa. Y el mecanismo de defensa más efectivo, o uno de los más efectivos, es la negación. Sabía que iba a decir la Nos negación. sentimos mal. ¿Sí? Sí, claro. Nos sentimos mal, pero nosotros pensamos, bueno, no, yo creo que eso se me va a pasar. Yo creo que eso se me quita. A lo mejor es falta de sueño, a lo mejor es que tengo mucho estrés, a lo mejor es que no sé qué, a lo mejor es esto, lo otro. Eso se me quita. Bueno, sí, a veces entonces empezamos como en una ruleta rusa, días que estamos en el hueco y días que nos sentimos como mejor y entonces decimos, no, ya me siento mejor. Pero el que en realidad nota los cambios viene siendo la pareja, porque generalmente es el que está todo el tiempo allí y es el que empieza a ver que, por ejemplo, las cosas que antes disfrutaban juntos, oye, ya no le provocan, ¿sí? Si, por ejemplo, al principio nos encantaba ir al cine, pero ahora le digo, oye, vamos al cine, te invito al cine, y como que, ay, como que no quiero, prefiero quedarme durmiendo. Sí, ya uno dice como que... Es algo raro. Sí, y como se vuelve reiterativo, pues entonces ya tú empiezas a notar que, oye, efectivamente algo está pasando.
En la pareja, muy importante, el desempeño sexual. Disminuye el deseo sexual de la persona que tiene el trastorno afectivo y eso generalmente resiente mucho la pareja. Son signos, son síntomas que tienen que prendernos como una banderita roja de que algo está sucediendo. Ahí se mueve una cantidad de complejidades porque en las parejas pues tiende a haber también muchas veces el tema de los celos. Pues nosotros somos expertos en hacernos películas y en interpretar las cosas a nuestra manera, entonces de repente si nuestra pareja no tiene el mismo deseo sexual que antes, empezamos a sospechar y a decir, ¿será que me está haciendo infiel? ¿Qué será lo que Complicado. pasa? Seguro ya no me quiere. Sí, ya no me quiere. No, eso es que ya no le gusta ir conmigo al cine. No, que no sé qué. Pero antes de eso, pues bueno, tenemos que pensar en que algo puede estar pasando, no necesariamente eso que nosotros estamos elucubrando ahí, ¿no? Sin embargo, pues es difícil también porque la pareja también suele caer en la negación y decir, bueno, no, eso a lo mejor se le quita, pero no se siente mal porque tal cosa. O a lo mejor yo estoy haciendo las cosas mal, voy a tratar de hacer las cosas distintas a ver si se siente mejor. Y en eso pasa un tiempo hasta que ya caen en cuenta que de verdad este paciente está en un problema. Muchas veces se dan cuenta cuando ya la otra persona no para de llorar, ya hacen intentos de suicidio, ¿sí? Hay muchas personas que se enteran que su familiar o su pareja está deprimida porque agarraron un montón de pastillas y se lo tomaron, o porque intentan cortarse, o en fin. Sí, Eso y tiene que bueno, ver con que normalmente nosotros las emociones se nos hace difícil expresarlas, ¿sí? Y tenemos la tendencia a callar, a guardar, por vergüenza, porque no queremos molestar. Tenemos como esos sentimientos de evitar decir las cosas a tiempo también. Entonces, no es tan simple, ¿no? sí, muchas veces también los mismos mitos que hablábamos, temas de género. El hombre no llora. ¿Qué tiene de malo eso? O sea, hay que expresarse. Y bueno, precisamente para evitar estos desenlaces en los que dice que la pareja ya se da cuenta cuando hay un intento de suicidio, cuando ya el llanto es incontrolable, para no llegar a ese momento, o cuando ya se llega a ese momento lamentablemente, ¿cómo se puede ayudar? ¿De qué manera se puede intervenir? Porque tampoco la idea es acosar, presionar y empeorar la cosa. Es complicado. Eso también es interesante abordarlo porque el ser humano tiene también la dificultad para poder ver la tristeza en otras personas. El primer impulso que tenemos cuando vemos a alguien llorando es, no llore, no llore, ya cálmese, cálmese, no es tan malo. Hay muchas cosas bonitas, piensen lo bueno, piensen lo bonito, sea positivo, ¿sí? Y eso no sirve de absolutamente nada. Para en una pareja que tiene a su compañero deprimido, yo pues lo que pienso que lo adecuado es simplemente acompañar, ¿sí? Demostrar que está ahí para esa persona. Si quiere llorar, aliéntelo a llorar, déjelo que exprese pues, todas esas emociones. Para pedir ayuda, bueno, ahí hay un dilema, porque normalmente el paciente no quiere pedir ayuda al principio. Y entonces empieza digamos, ese pulso ahí de quién tiene más poder y si te obligo o no te obligo. Bueno, mira, yo pienso que eso es un poco de quizás de los dos, en el sentido de que la persona que está sintiéndose mal pueda reconocer que algo está pasando y que pues no pierde nada con ir a una consulta simplemente, ¿sí? Y de parte del familiar, pues también demostrarle que, bueno, que está ahí, que lo está acompañando, que lo va a ayudar en lo que necesite y que aunque no lo entiende, porque esa es la realidad, por lo menos intenta no hacerle daño, ¿sí? Entonces, a lo mejor preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué te sucede? No, es que me siento triste, no sé ni qué me pasa, no sé qué. Bueno, tú le puedes sugerir de repente, mira, ¿quieres que vayamos a un médico, consultemos o algo? Tratar de dialogar siempre, ¿sí? De nada sirve, como le decía, eso de ponga de su parte, que usted no quiere mejorarse, porque estos trastornos no son algo voluntario, eso no depende de la voluntad.
Si dependieran de la voluntad, pues nadie iba para el médico, porque ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿Y a quién le gusta estar deprimido, no? Pero también hay que entender que una persona que no ha pasado por un episodio depresivo no sabe, no tiene la menor idea de lo que esta otra persona está sintiendo. Entonces, el paciente debe hacer en ese momento conciencia de que el otro no lo entiende. ¿Sí? Y ahí es donde yo hablo de que es un poquito de los dos. El paciente que está sufriendo la enfermedad, entender que el otro no lo entiende. Eso le va a permitir abrirse un poco y decir, oye, sí, es que tú no me entiendes, yo sé que no me estás entendiendo lo que yo estoy viendo, pero me siento muy mal. Y aceptar la ayuda. Bueno, vamos a una consulta, no pierdes nada. ¿Sí? Y el otro, pues, evitar decirle que ponga de su parte, que es que no quiere, pero es que mire, yo le digo y usted no hace, y ay, pero haga, pero mire cómo fulanito sí, sultanito lo otro, pero O mire, yo sí peor, hago tal cosa. decir que no existe. Sí. Entonces, es eso, es como llegar a un punto donde tú te pongas en una posición donde reconozcas que no lo entiendes. No entiendo porque yo nunca he estado deprimido, pero veo que se siente muy mal, nos está afectando. Bueno, vamos a consultar, vamos a un psicólogo, vamos a un psiquiatra, donde usted prefiera ir, a un médico general que también tienen entrenamiento para reconocer los síntomas y hacer una recomendación. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde muchas veces interfiere el tema tabú que hablábamos al inicio, de que el psiquiatra es el jefe. Entonces, cuando la pareja tiene la tino de decirle, oye, mira, yo te veo mal, yo te veo triste, ¿no te parece si vamos al psicólogo o al psiquiatra? Normalmente la respuesta que se tiene es, yo no estoy loco o yo no estoy loca, ¿por qué me va a llevar al psiquiatra? Sí. Claro, un mecanismo, Sí, bueno, o sea, se pone a la defensiva. sí, total. Entonces, Gerson, ahí la clave estaría como en la comunicación, la empatía y la compañía. Exactamente. Sí, señor. Exactamente. Empatía es importante, fundamental, porque nos permite a nosotros ponernos por un momento en los zapatos del otro y, como te digo, Exacto. no nos permite entender, porque no lo estamos viviendo, no sabemos lo que se está sintiendo, pero sí entender que esa persona está sufriendo y que no es voluntario y que nada de lo que yo le diga para que sea positivo, para que se quite, para que ponga su parte, tiende a empeorar las cosas. Porque hay personas que empiezan a cargarse de culpa, empiezan a sentir que es que yo no soy capaz. Y en la consulta te lo dicen, los pacientes dicen, yo pongo de mi parte, doctor, yo intento todos los días, yo quiero recuperarme, pero no puedo. Claro. Sí. Wow, entonces la siguiente pregunta que se me está formando aquí en la cabeza es, ya que se deja claro que muchos de los desencadenantes de la depresión o la ansiedad son cuestiones externas, situaciones de estrés o exceso de responsabilidades que se están acumulando, ¿qué cuestiones podríamos hacer para prevenir? O sea, es lógico que, por ejemplo, un estilo de vida bajo en estrés ayuda, pero ¿qué otras cosas proactivamente podríamos hacer para prevenir o tomar tal vez cartas en el asunto antes de llegar a algún extremo de estos? Yo diría que en el caso de las depresiones reactivas, que es la que tú estás mencionando, que tienen un origen, se puede prevenir en el sentido, como tú lo dices, de buscar un estilo de vida que vaya más acorde con nosotros. Eso también cae ya mucho en el terreno, pues, psíquico, en el sentido de que nosotros podemos terminar aceptando responsabilidades, podemos terminar aceptando sobrecargas laborales, a veces abusos, muchas veces, simplemente por temas de ego, diría yo, ¿sí? De que, bueno, quiero tener ese puesto de trabajo porque el título es importantísimo y a pesar de que me están reventando hasta el máximo, yo no puedo renunciar. O yo no puedo pedir, oye, que me bajen, o yo no puedo hacer respetar, por ejemplo, el horario laboral. Eso es una causa muy común. Personas que terminan su hora de trabajo, pero siguen trabajando a través de su teléfono
las 24 horas, porque su jefe lo sigue mandando actividades y tareas y trabajo y no sé qué. Y entonces esta persona, para no perder su trabajo, por el temor a quedarse sin trabajo, de repente acepta ese abuso, ¿no? Entonces yo creo que es un poco buscar la manera de que exista un equilibrio entre lo que yo quiero hacer, lo que yo puedo hacer, y empezar a reconocer cuando ya nos estamos excediendo en cuanto al tema de sobrecarga. Tiene que haber espacio para la recreación, eso es fundamental. Deberíamos hacer ejercicio físico. Está demostrado que disminuye los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, aumenta la disponibilidad de dopamina, aumenta la disponibilidad de una cantidad de neurotransmisores que interfieren en el bienestar psicológico y físico. La alimentación también debe ser una alimentación balanceada. Eso es algo que es fundamental. El problema está cuando no es una depresión reactiva, sino cuando hablamos de una depresión funcional, que no tiene una causa, simplemente apareció. ¿Sí? Y esa es, digamos, la gran dificultad, porque usted consigue personas que a lo mejor no tienen la necesidad de trabajar, a lo mejor tienen una posición económica muy favorable, a lo mejor llevan un estilo de vida que para nosotros sería lo ideal, y aún así se deprimen. Pero ahí suena ya bastante a que es como una falta de propósito, puede ser. Que también No. Es algo funcional, ¿sí? Tiene que ver con cómo nuestra psique produce esos síntomas, ¿sí? De repente lo del propósito tiene que ver mucho con que hay algo que se llama logoterapia, que lo hablaba el doctor Viktor Frankl. Víctor. Claro, Sí. justamente terminé de leer su libro hace 4 o 5 días, El hombre en busca del sentido. Es genial, genial la historia de él en campo de concentración. Y es un método que él utiliza para intentar que una persona pueda lidiar con la frustración, con los problemas, con el día a día. Y bueno, él habla de buscar un propósito. Pero en el caso de las depresiones funcionales estamos hablando de un trastorno netamente funcional, psíquico. Psíquico no significa inventado o inexistente, sino que no tiene una causa que se pueda demostrar. Ya Sigmund Freud hablaba, cuando dibujó todo el aparato psíquico y hizo todos estos aportes a la humanidad, que eso significó un hito, un punto que marcó la historia. Él hablaba de mecanismos inconscientes, que era lo que venía desencadenando esos síntomas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya ahí hablamos de un tema mucho más allá, mucho más profundo de solamente el hecho de una depresión que se produce porque se patologizó un duelo. ¿Sí? Personas, como te digo, que no tienen un desencadenante y padecen depresión. Y está descrito. Hay depresiones que son persistentes. ¿Sí? Hablamos de trastornos depresivos recurrentes, hablamos de distimia, hablamos de una cantidad de entidades que tienen que ver con patología netamente funcional y que no tienen nada que ver con algo externo, sino que es algo constitutivo de la psique de esa persona. Pero entonces ya en ese caso tenemos que profundizar en los aspectos más psicodinámicos, intrapsíquicos, inconscientes de esta persona. Y eso tiene mucho que ver con los aspectos psicodinámicos que se abordan en una psicoterapia, por ejemplo. ¿Sí? De ahí parte todo esto que Freud, digamos, condensó en lo que él llamó el método psicoanalítico, y que de ahí pues se han derivado varias técnicas de psicoterapia analítica. No es lo único, tampoco significa que es lo único que funciona para ayudar a un paciente, pero sí es importante en tanto que dibujó un esquema que nos permite más o menos entender que hay cosas que no lo puedes explicar por una reacción, simplemente por una pérdida o por alguna otra situación de este tipo, ¿no? Sí. Y, a ver, capaz aquí solapemos un poquito, pero bueno, me gustaría hacer énfasis en esto. Mauricio preguntó un poco, fue el tema de prevenirla, ¿qué se pudiese hacer? Si ya está instaurada, si hay alguien que está pasando por ese proceso,
hablamos de fármacos, que capaz eso sí ya es, como dijimos, muy individual y es acudir directamente a especialistas, psiquiatras. Psicoterapia podría ser también, ¿no? Que incluso no hay que transitar por el proceso depresivo, sino muchas veces se hace antes para sanar muchas cosas. Sí, sí, claro. ¿Qué otras cosas pudiesen ayudar? O sea, las actividades recreativas, la alimentación, ¿hay algún tipo de suplemento que nos ayude un poco con estos neurotransmisores? No, la verdad es que no. La verdad es que si a usted le venden algún suplemento que es vitamina para el cerebro, eso es muy común que la gente lo menciona, pues no, lo están robando, eso no existe. Le están vendiendo humo. Sí, sí, tal cual. Entonces, mira, es complejo porque de verdad son patologías que para abordarlas desde lo preventivo implica un gran trabajo en la vida de estas personas. ¿Sí? Pues les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Freud, él describía que hay unos psicotipos. Y entonces él mezclaba varias características en tres ejes que se interponen, como un eje X, un eje Y y un eje Z, donde son aspectos, digamos, bipolares. Introversión, extroversión, sensación y pensamiento, intuición y percepción. Entonces, dependiendo de qué tenga usted más de cada una de esas cosas en esos ejes, tiene más o menos un psicotipo. Es decir, ciertas características que determinan cómo usted interpreta el mundo, cómo usted vive el mundo, cómo usted gestiona las decisiones que toma. Y todos somos diferentes. Eso viene siendo como una especie de huella digital, no se repite. Por ejemplo, un introvertido y un extrovertido son pareja y quieren los dos relajarse el fin de semana, tienen el mismo fin, ¿sí? Tienen el mismo deseo, relajarse. El introvertido, su versión de relajarse es irse a una montaña, alejado de todo ser humano, con una botella de vino, un buen libro y exclusivamente su pareja al lado y ya. Ese es relajarse para el introvertido. Para el extrovertido es irse a la rumba más brutal que va a haber con 3 días de música que no se va a acabar y bueno, y esa es su versión de relajarse porque es extrovertido. Aunque los dos quieran lo mismo, van a tener un problema porque van a tener que alguno de los dos sacrificarse. Eso es por poner un ejemplo cómo funcionan estas polaridades. Pero una persona, por ejemplo, su psicotipo puede determinar la forma como él entiende el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del introvertido, él experimenta hacia adentro. Y el extrovertido pone todo afuera. Entonces, hay seres humanos que terminamos o que terminan haciendo una actividad, una carrera, una profesión, un trabajo, que no tiene nada que ver con mi psicotipo, sino que la necesidad me llevó allá. Y empiezan a vivir otra vida que no es como realmente son ellos. Estas personas sufren. Normalmente estas personas terminan deprimiéndose, terminan teniendo trastornos afectivos porque están viviendo una falsedad, no lo que en esencia son. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Por ejemplo, bueno, el primer paso es conocernos. Y eso es sinónimo de psicoterapia. El segundo paso es empezar a tratar de hacer lo que realmente nos haga sentir bien. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos nosotros en la vida de hacer lo que nos haga sentir bien precisamente? Es complicado. ¿Sí? Porque incluso en el momento de usted elegir una carrera, una profesión, interfiere su familia, interfiere los amigos, interfiere el momento. Y entonces termino yo metiéndome en cirugía general creyendo que iba a ser cirujano. Pero bueno, es el mejor ejemplo de valentía. Sí, entonces eso es una forma de prevenir.
empezar a conocernos, empezar a saber quiénes somos. Y eso se logra en un ambiente psicotécnico. Que es un trabajo, eso de empezar a conocernos, que no es fácil, que no es bonito. No. Y que sobre todo las primeras veces nos vamos a dar duro, duro, y va a ser muy duro, pero ya después va a venir el alivio, esa sensación Sí. de alivio de... Es complicado, De encontrarse a sí mismo. pero es necesario también, Sí, claro. sí. Y bueno, Gerson, la verdad que ha estado bastante buena la charla, creo que hemos abarcado más o menos todo lo que teníamos pensado y ha sido muy, muy nutrida. Creo que para finalizar lo que pediríamos es así como 3 cosas claves, así que recomendarías en el caso de la pareja, si alguno de los dos padece depresión o bueno, para prevenirlo. Bueno, pues yo diría que lo primero es siempre estar en una posición de intentar entender a la pareja, ¿sí? No juzgar, eso es fundamental, evitar los juicios, ¿sí? Estar ahí, simplemente estar, que nuestra pareja sepa que usted está ahí, que aunque no entiende qué carajo está pasando, usted no entiende qué sucede, ni qué viene, ni qué va a pasar, y también tiene mucho miedo, pero usted está ahí, usted no lo va a dejar solo. Eso es fundamental, porque eso es lo que le va a permitir a esa persona apalancarse de usted. Y lo tercero, por supuesto, bueno, consultar con el psicólogo si es lo más accesible que tiene al momento. Normalmente el psicólogo tiene una muy buena visión sobre los aspectos patológicos y tiene, digamos, la capacidad de saber cuándo una persona ya puede necesitar un fármaco y lo va a derivar al psiquiatra. O si quieren ir con un psiquiatra, también puede ser la primera consulta con un psiquiatra. No hay un orden establecido para eso. Y normalmente vamos a trabajar de la mano, el psicólogo con el psiquiatra, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Y pues quitarnos de la mente el tema de que eso es algo que depende de la voluntad, que es algo que la otra persona puede hacer, pero no quiere. Buenísimo. Sí, me parece súper importante también, bueno, si hay alguien que está transitando, entender que no están solos, que no es la única persona que pasa por esto y que todo va a pasar. Pienso que ya como para ir cerrando, nos queda preguntarte a ti, ¿hay algo que quieras decir a la audiencia como pensamiento final antes de aterrizar este avión? Bueno, no, pues yo lo que quiero es decirle a ustedes que me parece muy bonito todo esto que están haciendo y que de verdad les deseo que sea parte, digamos, de esa estructura de pareja. Yo creo que esto es algo que también es muy importante porque yo lo interpreto como algo que a los dos les gusta hacer, que lo disfrutan y que eso es muy, muy provechoso para ustedes dos en lo individual y en lo colectivo también como pareja, ¿no? Y además de eso, pues cuando quieran me vuelven a invitar. Nosotros encantados. Y sí, incluso nos ha servido como terapia. Sí, claro, excelente. Bueno, Gerson, muchísimas gracias y por supuesto que sí, encantados si hay una segunda oportunidad. Un abrazo grande. Bueno, Bueno, igual. nos despedimos. Hasta luego. Chao. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo. Y si de verdad les encantó, por favor déjenos un review en Apple Podcast. Nos ayuda mucho. Pueden conseguirnos en su reproductor de podcast preferido. En las notas del episodio dejaremos nuestras redes sociales. Nos escuchamos en la próxima.